Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, ¿cuántas veces? Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Cierra tus ojitos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios puso esa palabra en mi corazón también la deposite en el tuyo. Padre, gracias por tu palabra, viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque delante de ella no hay cosa creada que no quede expuesta y desnuda, porque delante de ti que estamos. Diga, abro mi corazón, háblame, Señor. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. El título es el siguiente: es mejor no pecar que ser perdonado posteriormente. ¿Cómo es el título? Es mejor no pecar que ser perdonado posteriormente. Y el propósito es conocer las consecuencias del pecado. ¿Cuál es el propósito? Conocer las consecuencias del pecado. Si usted ha leído la historia, usted leyó que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con señales maravillosas. ¿Cuántas señales? 10 señales maravillosas, que fue cada una de las plagas con las cuales mostró su poder a los dioses egipcios, a Faraón, al mismo pueblo de Israel, y con cada plaga cada dios era avergonzado, cada dios egipcio, para Dios mostrar su supremacía sobre todos los dioses que el hombre pueda crear. Y el pueblo de Israel fue testigo y salieron por mano poderosa y atravesaron el mar muerto como en tierra seca. O sea, fue la 11ª señal que hizo el Señor, abrir el mar para que el pueblo pasara por tierra seca. Y esa señal fue todavía más poderosa porque cuando los egipcios fueron a perseguirlos, se habían arrepentido de haberlos dejado salir, y ya el pueblo de Israel pasó al otro lado, el mar cubrió al ejército egipcio y se ahogaron. Y algunos detractores de la Biblia dicen que en esa época del año el mar muerto bajaba y que podían caminar, que el agua le daba hasta no sé dónde. Y entonces un comentarista dijo, eso hace mayor el milagro, porque todo un ejército se ahogó con el agua hasta los tobillos. El enemigo siempre querrá desacreditar las señales y los milagros del Señor, pero eso no lo detiene a él. Pero al caso que vamos es que un pueblo que ve el poder y la magnificencia de Dios y cómo Dios los rescata de la esclavitud, porque oye el clamor de ellos, y ahora están caminando por un desierto y comienzan a murmurar delante del Señor. Van para el cielo y van llorando. Ya están libres de la esclavitud, de los trabajos forzados, y están tentando a Dios. ¿Cuántas veces dice que tentaron a Dios? 10 veces. Y ya Dios estaba que los destruía y los iba a destruir, y le dijo a Moisés, Moisés, voy a levantar de ti una nación diferente. Y Moisés tuvo que interceder por ese pueblo rebelde, murmurador, quejumbroso, para que Dios no lo destruyera, y le da argumentos a Dios. Señor, que van a decir los egipcios, que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto, que van a decir las otras naciones. Y Dios desiste de destruirlos
los perdona, como acabamos de leer, diga, pero hay consecuencias. Ese es el propósito de la enseñanza, que nosotros sepamos que aunque Dios nos perdona cuando nos equivocamos y pedimos perdón, Dios no puede negarnos su perdón porque Él lo dejó establecido. Pero lo que mucha gente ignora es que cada pecado tiene consecuencias. Y el pueblo de Israel, ¿cuál fue la consecuencia inmediata que fue dictada allí en ese momento? Que no entrarían a la tierra prometida. Es decir, Dios los perdonó, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. Y muchas personas de pronto se acostumbran a pecar y arrepentirse, y Dios perdona. No puede negarnos el perdón. Pero lo que ignoran es que las consecuencias del pecado van caminando paralelas con la persona. Y el texto viene para advertirnos que es mejor no pecar. Diga, es mejor no pecar. Diga, porque aunque Dios nos perdona, vamos a sufrir consecuencias. Un día hablé yo esto y alguien se acercó y dijo, no maldiga a la congregación, pastor. Le dije, yo no estoy maldiciendo la congregación, yo estoy diciendo lo que la palabra de Dios está hablando. Mal haría yo en no decirles que cada pecado tiene consecuencias y de acuerdo a la gravedad del pecado vienen también las consecuencias. Y ahora vamos a ver ejemplos de 3 personas bíblicas, poderosas en palabra y en todo, que pecaron en su momento y también en su momento tuvieron sus consecuencias. O sea, nadie se libra de sufrir las consecuencias del pecado. Pero muchas veces por la gracia y la misericordia de Dios nosotros somos guardados. Pero no podemos abusar, porque Dios tiene un límite hasta donde llega su paciencia, donde se colma y entonces ya viene algo más grande y terrible. Entonces vemos que este pueblo que había experimentado la gloria de Dios, señales, prodigios y maravillas, están en el desierto murmurando contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Y Dios los quiere destruir, pero por la intercesión de Moisés no fueron destruidos. Déjeme decirle que cuando hablaba el Señor ahora, decía que no solamente oremos por nuestra familia y por nuestras cosas, oremos por las naciones. Pero que son países comunistas que matan misioneros. Precisamente porque no conocen del Señor. Si ellos conocieran del Señor, no harían esas atrocidades. Entonces, yo no estamos para juzgar a nadie, sino para interceder por esas naciones. No tenemos facultad para juzgar a nadie. No tenemos facultad para señalar, sino para interceder. Ahora, en el mismo texto que leímos, dice que, pero mi siervo Caleb, que tenía un espíritu diferente, ese va a heredar. O sea que aún en medio de un pueblo rebelde, hubo 2 personajes que creyeron en la visión de Dios, caminaron en pos de ella y declararon, fueron Josué y Caleb. Y ellos 2 sí pudieron entrar a la tierra prometida. Josué fue el que sustituyó a Moisés. Y Caleb recibe directamente de parte de Dios una promesa de heredad. Y lo paradójico, Caleb no tuvo hijos varones, tuvo puras hembras. Y en la cultura hebrea las mujeres no heredan. Sin embargo, la gracia de Dios dio para que las hijas de Caleb heredaran. Y las mujeres, siento la presencia de Dios diciendo que sobre todas las mujeres de esta casa hay una heredad grande de parte del Señor. Yo no sé si usted lo recibe, pero es de Dios para usted. Si va a aplaudirlo, apláudale. Como pastores, nos preocupamos por la nueva generación. Cuando de pronto me ven aquí los muchachos que yo me pongo cansón, que cuiden esto, que cuiden lo otro, yo estoy cuidando es para ustedes. Yo ya estoy de salida. Esto a la verdad es de la nueva generación. Pero mientras el Señor me coloque aquí, yo voy a cuidar no solamente la parte física, sino la parte espiritual.
Porque el propósito de haber sido alcanzados por la gracia es que al final podamos estar con el Señor, que tengamos salvación y vida eterna. La riqueza y los bienes son pasajeros, ellos son circunstanciales. No nos podemos llevar nada. Dijo por ahí un amigo, yo no he visto un solo entierro con trasteo. No se pueden llevar nada, no nos podemos llevar nada. Pero lo más valioso y lo que Dios aprecia en nosotros es nuestra salvación. Y nosotros deberíamos apreciarla igual. Pero en la medida que nosotros despreciemos o menospreciemos la vida de santidad, pues estamos exponiéndonos a sufrir consecuencias. Aunque Dios nos perdone, podemos estar experimentando consecuencias de nuestros pecados, que se ha sumado una a la otra y tenemos una cola larga de consecuencias. Y es lo que la palabra de Dios quiere venir a desenmarañar para que nosotros determinemos caminar en santidad y en pos de Dios. Cuando el Señor dice, caminen en pos de mí, lo que está diciendo es busquen la santidad, busquen mi presencia, busquen mi rostro en oración. Pero ahora vamos a ver en la enseñanza que más que uno meterse en la intimidad con Dios, uno tiene que mostrarla hacia afuera. Y no es que nos vamos a vestir de santos, no, la santidad tiene que verse en nuestras acciones. Dije que la santidad tiene que verse en nuestras acciones. Entonces hay una generación que de pronto se está levantando ajena a estas consecuencias, y la palabra de Dios viene a centrar de que hay consecuencias para cada pecado, y para los que ya somos mayorcitos igualmente hay consecuencias para cada pecado, y no podemos ignorar esta verdad porque ello nos haría sufrir así como sufrió el pueblo de Israel. No podemos escoger de las Escrituras solo lo que nos gusta. No, solo quiero que me prediquen de prosperidad, que voy a crecer, que voy a prosperar, que mis hijos, sí. Eso viene como consecuencia de busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso usted, mientras esté en culto, no se distraiga, porque en un momento el Señor manda un rema y usted está distraído y se perdió de lo que Dios le quiso hablar. Todo pecado, aunque ignorado, tendrá consecuencias. Si no fuera así, la Escritura, la Biblia, no se tomaría el tiempo de hablar y hablar y hablar de la vida de santidad y hablar contra el pecado. Usted va a encontrar en toda la Escritura siempre, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se condene, pero Dios no nos puede obligar. Eso lo tenemos que determinar nosotros mismos. Amén. Miremos unas advertencias del peligro de desatender la salvación. Hebreos 2.1. ¿Qué dice Hebreos 2.1? 2.1 al 3. ¿Qué dice Hebreos 2.1? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, siguiente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esto es un texto de Hebreos. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? O sea que es mejor no pecar que ser perdonado y sufrir después consecuencias. Mire otro texto, Primera de Juan 2.1, primera carta de Juan 2.1. ¿Qué dice primera carta de Juan 2.1? Dice, hijitos míos, ¿cómo nos llama? Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Es justo. Fíjese que la primer advertencia o el primer consejo es no pecar. Pero si pecamos porque nuestra naturaleza carnal y pecaminosa nos empuja al pecado, pues tenemos salida, Dios nos perdona.
pero hay consecuencias, diga, hay consecuencias. Otro texto que habla de las consecuencias del pecado, Hebreos 10:26. ¿Qué dice Hebreos 10:26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Siguiente. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que no es inocente que nosotros pequemos porque conocemos la verdad. Y cuando lo hacemos con conocimiento de causa. Y puede pasar como al pueblo de Israel, que 10 veces tentaron al Señor en poquitos días después de haber salido, y Dios ya los quería destruir por la dureza de su corazón. Entonces debemos entender que Dios no quiere que nadie se pierda, pero Él no va a pasar por alto las leyes que ya dejó establecidas. ¿Cuántos dicen amén? Tomé 3 personajes o 3 bloques de personajes de la Biblia, famosos, gente usada por Dios, pero que en un momento pecaron y sufrieron consecuencias. Y los primeros personajes son 2 hermanos que sufrieron consecuencias de su pecado y son Moisés y Aarón. ¿Cuántos han oído hablar de Moisés y de Aarón? Entonces miren lo que dice Números 20:12. Números 20, 12 y 13. Números 20, 12 y 13. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y Aarón, que fue el primer sacerdote ungido para oficiar delante de Dios, ellos 2 no pudieron meter al pueblo a la tierra prometida. ¿Por qué? Aquí dice en el texto: por su incredulidad no glorificaron, no santificaron a Dios, porque Dios les mandó a que le hablaran a la roca. Háblale a la roca y la roca dará agua. Y entonces Moisés, emocionado, se va y comienza a regañar al pueblo, y comienza él a enardecerse y a regañar al pueblo por la incredulidad y la dureza de corazón, y en vez de hablarle a la roca le zampa 2 varazos. Y Dios no le había dicho que la golpeara, Dios le dijo que le hablara. Dios le quería cambiar el ministerio de la vara por el ministerio de la palabra, y Moisés y Aarón no lo entendieron, y ellos no pudieron meter al pueblo en la tierra prometida, y ellos mismos no pudieron entrar. ¿Tuvieron consecuencias? Tuvieron consecuencias, aunque salvos, pero tuvieron consecuencias. Usted mira que el primero que el Señor mandó a subir al monte para que muriera fue Aarón. Eso está en Números 20, 24 al 26. Le dijo: ven, porque te voy a recoger de la tierra. Y Aarón, que entendió que ya había llegado su tiempo, fue obediente y allí en el monte murió. Y luego le tocó el turno a Moisés, y eso está registrado en Números 27 del 12 al 14. Entonces mire, estos hombres usados por Dios tan tremendamente, en un momento desobedecieron a Dios, no le creyeron a Dios, no los glorificaron, no los santificaron, y sufrieron consecuencias. Hay algo que no podemos quitarle a Dios, nunca le podemos quitar la gloria a Dios. Cuando Dios hace algo debemos darle el crédito, debemos dar testimonio de lo que Dios hace. Cuando Dios haga un milagro en ti, por pequeño que sea, da el testimonio. Ayer pasó algo curioso cuando estábamos almorzando, allí en Primavera Par, que comenzaron a repartir por el lado derecho, el lado pegado al balcón, y comenzaron a repartir en orden, porque ellos necesitan tener un orden. Y entonces yo vi que estaba como demoradita la repartida, entonces me acerqué a los de la izquierda, a los que calculé que les iba a tocar de último, y les dije en broma, no se preocupen que a los últimos les dan doble porción.
Se acercó Anderson, pastor, usted tiene palabras proféticas. Dijo, yo quiero dar el testimonio. Dijo, ¿se acuerda lo que usted me dijo? Le dije, claro, que yo fue una broma para decirles que tuvieran paciencia para esperar. Dijo, pues cuando me llegó mi comida, una hermana no quiso comer y me trajo la de ella, doble porción. ¡Qué bendición! Dijo, pastor, usted tiene palabras proféticas. Ah, pues créame entonces. Cada vez que le hable, créame. Yo lo dije en broma, pero mire que no fue en broma, fue en cierto para él. Todo pecado tiene consecuencias. Diga, todo pecado tiene consecuencias. Diga, por eso es mejor no pecar. Amén. Bien, miremos un segundo personaje que también sufrió consecuencias de su pecado, y este personaje se llama David. Quiero que vaya al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 9 al 12. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David, el hombre ungido por Dios en lugar de Saúl, el rey orgulloso y prepotente. Y sabe que cuando yo preparaba esta palabra, yo pensaba, de Saúl no hay ningún pecado de índole sexual. De Saúl no registra la Biblia ningún pecado de que haya tomado la mujer de otro, ni siquiera habla de dos esposas. No habla de Saúl de nada malo respecto a su vida íntima. Mientras que de David, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, habla de pecados bajos, de adulterio, de fornicación, de maquinar cómo endilgarle al otro el embarazo que era de él. O sea, quiso ser astuto, ocultar su pecado con astucia. Pero déjeme decirle algo, no hay astucia humana que sea capaz de ocultar el pecado delante de Dios. Siempre el pecado estará allí. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y reconocer nuestro pecado. Y fíjese que pasó un año, David tomó por esposa a la mujer del que mandó matar, y dijo David, aquí no ha pasado nada, yo soy el rey. Cuando levanta un profeta llamado Natán, que viene y lo envuelve con una parábola de una ovejita, una corderita, y David lanza juicio contra ese que mató a esa corderita, que era la única ovejita del vecino pobre. Y cuando él lanza juicio, le dice el profeta, pues ese eres tú, teniendo tantas mujeres, porque David tenía varias mujeres. Va y le quita la única esposa a Urías. No hay pecado oculto delante de Dios. Y aunque David se arrepintió en ese momento y escribió, usted puede leer el arrepentimiento de David en el Salmo 51, se arrepintió, pero vino consecuencias, vino juicio de Dios. Dijo, el mal no se apartará de tu casa, la espada estará rondando tu casa. Y David tuvo que pasar la vergüenza y el dolor de ver un hijo suyo violando a otra hija suya, hermanastra. Y luego tuvo que sufrir el dolor de ver que el hermano de la violada mató a su propio hermanastro en venganza por la violación. Y después un hijo de su casa se levantó y quiso quitarle el reino, que fue el mismo Absalón. Fue el que públicamente lo avergonzó, cogió todas las concubinas, porque además de esposas tenía concubinas. Le había permitido al rey todo eso, no necesitaba quitarle la esposa a Urías.
Y dice que públicamente se acostó con todas las concubinas de David para avergonzarlo. El pecado de David, aunque perdonado, tuvo consecuencias terribles. Así como todos los pecados que se hagan en lo secreto, Dios los sacará a la luz en público. Por eso es mejor no pecar que ser perdonado y sufrir las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer personaje que quiero mostrar aquí se llama Pablo. Pablo, sí, Pablo. Pablo, miren lo que dice Hechos 8:3. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. ¿Qué era lo que hacía Saulo antes de convertirse? Perseguía a la iglesia, los metía en la cárcel y a otros mataba. Porque cuando fueron a matar a Esteban, él guardó las ropas de los que lo apedreaban y él dio voto allá en el Sanedrín de que fuera matado Esteban. Ahora mire las consecuencias. Primera de Corintios 15:9. Perdón, eso es parte también de la culpa, pero leámosla igualmente. Primera de Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pero las consecuencias están en Hechos 9:15. Por favor, Hechos 9:15 y 16. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo, ve, ¿cómo le dijo a Pablo? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Siguiente. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí están las consecuencias. Pablo persiguió a la iglesia del Señor y luego cuando él se convirtió, a él lo persiguieron, lo apedrearon, casi lo mataron hasta que finalmente murió en una cárcel romana decapitado. ¿Sufrió consecuencias? Sí, y aunque fue llamado a una labor honrosa, las consecuencias de su pecado le alcanzaron. Amén. Nunca ha habido un hombre que deshonra a Dios y esta deshonra no se refleje en su propia vida. Por eso es mejor no pecar que después arrepentirse, ser perdonado, pero sufrir las consecuencias. Si yo soy consciente que cada pecado tiene consecuencias, yo lo voy a pensar más detenidamente cuando tenga la duda de si peco o no peco. Porque todos los días pecamos, pero las consecuencias del pecado son también de diferente magnitud. Son de acuerdo a la gravedad o al tamaño del pecado que estamos cometiendo. Ahora, pero usted vio que en el texto original Dios honró a un hombre llamado Caleb y también a Josué, porque ellos tuvieron un espíritu diferente. Entonces, así como Dios trae consecuencias sobre el pecado, honra a los que determinan caminar en santidad y agradar a Dios. Que es al llamado que está haciendo la iglesia, a determinar a caminar en santidad y agradar a Dios en todo. Miren lo que dice Ezequiel 44, 15 y 16. Ezequiel 44, 15 y 16. ¿Qué dice? Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Verso 16. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Cuando los mismos sacerdotes se corrompieron, hubo un grupo pequeño llamado los hijos de Sadoc, que guardaron el celo por Dios, y ellos fueron los que fueron honrados por Dios para tener la hegemonía del sacerdocio de ahí en adelante.
Y usted mira que los hijos de Elí, recuerda el sacerdote Elí, sus hijos deshonraron a Dios y Elí se hacía el de la vista gorda. Y Dios le dijo, ¿por qué no los estorbaste? ¿Por qué no les pusiste tropiezo a su pecado? Fue laxo con ellos. Pues Dios destruyó el sacerdocio de Elí y el de sus hijos. Y de los que quedaron, que sobrevivieron, mendigando ser usados en alguna parte, porque los levitas su única función era servir como sacerdotes. Pero por causa de sus padres tuvieron consecuencias sus generaciones futuras. Yo quiero que mis generaciones sean benditas de parte del Señor. Por eso determino caminar en integridad y en santidad sin importar el precio. Porque el presente no justifica las cosas que yo hago, sabiendo que hay un futuro glorioso para los que hemos entendido el caminar en santidad y en integridad delante de Dios. Dios honra al que le honra, diga, Dios honra al que le honra. Pero el que lo tiene en poco sufre las consecuencias. Y es el llamado a la iglesia en esta mañana. Pablo, después de convertido, dio ejemplo de su integridad. Y eso está bien, que después de nosotros haber conocido del Señor, seamos ejemplo para las demás personas. Porque no es solamente el decir, sino el hacer. Diga, es mejor el ser que el hacer. Yo debo primeramente ser santo, caminar en pos de la santidad, en la búsqueda del Señor, y luego mis acciones tienen que reflejar esa santidad. Qué triste cuando alguien se baja del altar y después sus acciones muestran todo lo contrario o cosas diferentes. Por eso es un compromiso de cada persona, porque Dios no nos va a obligar, de caminar en integridad, de caminar en santidad, de incluso sufrir agravios por causa de que el nombre de Dios no sea manchado ni mancillado. Es mejor no pecar que ser perdonado y sufrir las consecuencias. Amén. Jesús también nos dio ejemplo. Cuando le lavó los pies a los discípulos, hubo un discípulo que no se quería dejar lavar los pies. Pedrinchi, yo le llamo Pedrinchi. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, tú no entiendes qué estoy haciendo ahora, déjate lavar los pies. No, Señor, tú eres el maestro, ¿cómo te vas a bajar a la posición de esclavo? Esa era labor de esclavos. Pedro, no entiende. Señor, de ninguna manera, yo no me voy a dar. Dijo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Le tocó la fibra más sensible a Pedro, que le habían acabado de dar las llaves del reino y no lo van a dejar entrar. ¿De qué le sirven las llaves si no lo van a dejar entrar al reino? Entonces Pedro cambió radicalmente. Señor, no solo los pies, lávame todos. Dijo, no, Señor, solo los pies. Ustedes ya han sido lavados por mi palabra. Cada vez que usted viene y se expone a la palabra de Dios, usted es limpiado. Usted es limpiado. Por eso no se distraigan. No se distraigan, muchachos. Cada vez que usted se expone a la palabra, usted es limpiado. Y si usted se distrae, no es limpiado. Ya el Señor dijo que habíamos sido limpiados por la palabra. Por eso recíbala, captúrela, pero vívala. El carisma, los dones, las habilidades comunicativas de un líder no son suficientes si su ejemplo y si su vida no está llena del Espíritu Santo. Es el llamado a la iglesia. Tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades que las ponemos al servicio del Señor. Pero eso no sería suficiente si cuando nos bajamos del altar, afuera vivimos una vida distinta que no alaba y glorifica a Dios. Conclusión. El entendimiento de esta verdad debe producir en nosotros, que se produzca en nuestros corazones una respuesta de integridad y de consagración. Mire que el lema de nuestro pastor cada año, integridad y consagración a Dios. Por tanto, debemos profundizar el compromiso con el Señor
que es la única manera de disfrutar de la herencia de los santificados y no olvidar las consecuencias e ignorar la vida de santidad. No podemos menospreciar la palabra del Señor y saber que tiene consecuencias, pero que si nosotros la entendemos y la practicamos, vamos a tener herencia. Diga, tengo herencia entre los santificados, dice el llamado de la iglesia. Colócate en pie, por favor. Si me acompañan todos los ministros de alabanza en el altar, quisiera que termináramos cantando. Levanta tus manitas al cielo. Cierra tus ojos. Ciérralos. Que desconfías del Señor. Cierra tus ojitos. Y di, Señor, perdóname. Porque muchas veces he pecado, ignorando que cada pecado mío tendría consecuencias. Me he quedado solamente con tu perdón y tu gracia, pero he ignorado voluntariamente las consecuencias de mi pecado. Perdóname, Señor. Diga, yo soy consciente que muchas de las situaciones que estoy viviendo son consecuencias de acciones anteriores, pero yo no te culpo a ti, Señor, la culpa es mía. Tú eres santo, 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 eres justo, eres el juez justo del universo. Y hoy, al entender tu palabra, propongo en mi corazón tener una vida de compromiso espiritual contigo, de integridad, de santidad. Diga, no pretendo engañarte, Señor. Diga, no pretendo engañar a nadie, porque a ti nadie te puede engañar. Todos los pecados que yo haga en lo oculto, tú los sacarás a la luz en público. Pero también toda oración y toda integridad que yo en lo oculto haga contigo, tú la premiarás en público, porque tú eres Dios justo. Así como hay consecuencias para el pecado, también hay honra para los que entendemos que la vida de santidad y de integridad es innegociable, que no importa sufrir consecuencias ahora, sabiendo que tenemos asegurado el futuro. ¿De qué serviría ganar el mundo entero, riquezas, fama y gloria humana, si el día que nos presentemos delante de ti, tú nos vayas a rechazar? No queremos ser rechazados. Yo quiero que el día que esté delante de tuyo, escuchar las palabras que dijiste a los que fueron fieles contigo, a los que sirvieron no esperando recompensa humana, aunque ella vino, a los que creyeron y caminaron en pos de ti. Yo quiero ser parte de ese equipo y que tú me digas, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no sé si tú quieres hacer parte de ese mismo grupo, que el Señor diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué tal si adoramos al Señor?
iglesia estás cantando y adorando a un Dios santo. Estamos cantando y adorando a un Dios santo. Santo, santo, santo. Pero la única manera que la adoración sea recibida es cuando sale también de un pueblo santo. Si podemos entender eso, nuestra adoración va a producir cosas sobrenaturales extraordinarias. Los enfermos se van a sanar sin que nadie ore por ellos. Va a haber milagros creativos, cosas sobrenaturales, porque el Dios santo al cual cantamos y lo hacemos correctamente se complace con su pueblo y nos honra con su presencia y nos honra con prodigios y maravillas. ¿Lo puedes entender? Entonces, al salir de esta casa, propone en tu corazón tener una vida de integridad, un compromiso de integridad continuo delante de Dios. No es por pedacitos, por base, aquí sí, allá no. No, todo el tiempo y en todo lugar. Diga, todo el tiempo y en todo lugar. Yo propongo caminar en santidad. Diga, yo propongo vivir una vida íntegra delante del Señor. Diga, no pretendo engañar a Dios. Soy consciente, me arrepiento